que es la sangre, el continente, haciendo referencia a lo que es a los vasos o en la bomba, ¿no? Y en este caso, el shock cardiogénico es un tipo de shock que tiene que ver con fallo de la bomba, ¿no? Como menciona aquí, es un trastorno caracterizado por disminución del gasto cardíaco. Esto nos va a llevar a un estado de hipoperfusión sistémica con ciclos de mala adaptación de isquemia, inflamación, vasoconstricción y sobrecarga de volumen. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Ante una disminución de este gasto cardíaco, se va a intentar compensar, ¿no? Pero estos mecanismos van a ser tan mal adaptados que van a empeorar este estado. Entonces, como menciona aquí, ¿no? La injuria primaria es la reducción de la contractilidad miocárdica. Entonces, nosotros, como ya sabemos, el gasto cardíaco está determinado por cuatro grandes factores, ¿no? Primero, que es la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. Entonces, por ejemplo, una isquemia del miocardio va a dañar lo que es la contractilidad de este miocardio, haciendo que haya una disminución del gasto cardíaco. Ahora, este gasto cardíaco va a disminuir la perfusión de los órganos. Esto a su vez va a conllevar a una isquemia e inflamación, ¿no? Y este tejido inflamado va a hacer una vasodilatación sistémica, ¿no? Liberando óxido nítrico, peroxinitrito y algunos proinflamatorios como la interleucina, el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos van a contribuir a la injuria primaria. Por otro lado, este estado de hipoperfusión tisular va a activar diferentes mecanismos que van a intentar compensarlo. Por ejemplo, por un lado tenemos la estimulación simpática. Nos menciona que esta estimulación simpática, por ejemplo, va a hacer una redistribución de líquidos del sistema esplácnico, haciendo que un aproximadamente 50% de se redistribuya a lo que es la sangre, ¿no? Los vasos, la circulación sistémica. Asimismo, tenemos que, bueno, al haber una hipoperfusión del riñón, se va a activar lo que es el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Que al fin y al cabo va a reabsorber más agua, electrolitos, y todos estos mecanismos que van a hacer van a aumentar el volumen, ¿no? Va a haber una sobrecarga de volumen. Ahora, nosotros conocemos que la precarga, pues, tiene que ver con la, el volumen que le llega, ¿no? Es así que a más volumen, mayor contractilidad. Pero tanto es la sobrecarga que va a empeorar este estado de pérdida de gasto cardíaco. Ahora, por otra parte, tenemos que esta disminución del gasto cardíaco va a disminuir lo que es la presión arterial. Entonces, en un intento de compensar esta hipotensión, se va a activar lo que son mecanismos vasoconstrictores, ¿no? ¿Para qué? Para que haya más riego de los tejidos como el miocardio o tejidos vitales, ¿no? Pero esta vasoconstricción a la larga lo que va a generar es un aumento de la poscarga. Y esto va a contribuir con la disminución del gasto cardíaco. Entonces, estos ciclos de mala adaptación podrían continuar y la hipoperfusión pues, nos va a llevar a una falla multiorgánica y que podría conllevarnos a la muerte. Ahora, este cuadrito de aquí es solo para mencionarles que hay varias. Los criterios clínicos aún no están definidos. Por ejemplo, podemos irnos aquí en el último, ¿no? Que nos dicen 2018. Vemos aquí que los criterios que nos menciona aquí el CAMIR 2018 es la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, o que se necesita un soporte, ya sea farmacológico o mecánico, para mantener esta presión arterial sistólica mayor de 90, sumado a evidencia de daño de órgano, ya sea alteración del estado mental, una diuresis menor de 30 mililitros por hora o extremidades frías. Y bueno, esto ya podrían revisarlo después, que algunos otros criterios que consideran otros, por ejemplo, es criterios hemodinámicos, ¿no? El índice cardíaco, la presión de enclavamiento pulmonar. Otros, por ejemplo, criterios bioquímicos como el lactato o la creatinina. Bueno, entonces, ¿cuáles son la etiología de este shock cardiogénico?
Bueno, solo hay que recorrer el más importante, ¿no? El infarto agudo de miocardio va a representar el 81% de los pacientes con shock cardiogénico. Es así que 5 a 10% de casos de un infarto de miocardio agudo se van a complicar con shock cardiogénico y esta va a ser la principal causa de muerte después de este infarto de miocardio. Pero también tenemos otras etiologías, ¿no? Como podemos observar acá. Ya sean tanto asociados principalmente al ventrículo izquierdo, al derecho, tenemos lo que son arritmias, enfermedades pericárdicas, también fármacos o valvulopatías, ¿no? La presentación clínica. Mm, este es lo más clásico, ¿no? El cuadrito verde. Vamos a encontrar las extremidades frías, cianosis, ortopnea y retraso en el llenado capilar. Estos, como dice acá, ¿no? Son mm, clínica compartida, ya sea de una falla cardíaca derecha o izquierda. Ahora también, pero va a haber una clínica sugestiva que nos va a manifestar de que la falla ha sido principalmente del corazón derecho o del corazón izquierdo. Por ejemplo, a nivel del corazón derecho podemos encontrar lo que es edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, tenemos soplos de regurgitación en el área tricúspide, ¿no? Principalmente. Ahora, clínica sugestiva de falla del corazón izquierdo, tenemos lo que son los estertores, ¿no? A nivel del pulmón. Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento del ápice cardíaco y soplos en el lado izquierdo, ¿no? Del corazón. Entonces, como nosotros ya podemos observar, lo más clásico es las extremidades frías y los estertores. A esta presentación clínica se le conoce como fría y húmeda, y es la que con mayor frecuencia presentan los pacientes con shock cardiogénico. Y esto se debe a que a un índice cardíaco reducido, una resistencia vascular sistémica aumentada y una presión de enclavamiento pulmonar aumentada. Pero esto es lo más clásico, ¿no? Pero también podríamos tener en cuenta que no siempre se va a dar esta presentación. Podría haber pacientes que tienen, por ejemplo, que como mencionan, ¿no? Seco y frío. Eso quiere decir que no hay estertores, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debería? A que la presión de enclavamiento pulmonar va a estar normal, ¿no? También podemos tener pacientes, como menciona acá, ¿no? Húmedos y cálidos. Entonces, la resistencia vascular sistémica va a estar normal. Y esto podría darse en pacientes que han tenido un shock cardiogénico asociado a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Así que no siempre tener en cuenta que también podría darse estas presentaciones, ¿no? Pero lo más clásico es que sea fría y húmeda. Ante un paciente con shock cardiogénico, tenemos que evaluar estos tres ejes para la evaluación y el pronóstico, ¿no? Por un lado, tenemos que evaluar el fenotipo y la etiología del shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque es diferente que sea una aguda sobre crónica, ¿no? Por ejemplo, un infarto de miocardio agudo o una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Evaluar la etiología clínica. También si solo es una disfunción sistólica del ventrículo derecho, del izquierdo, o es biventricular. Si esto está asociado o no a una falla pulmonar y el fenotipo bioquímico, que lo vamos a ver en posteriores diapositivas. El otro eje que tenemos que manejar es la severidad de este shock. Para ello hay una escala muy usada, que es el SCAI, que nos valora de una etapa A hasta una etapa E, ¿no? Que también lo vamos a repetir más adelante. Y tenemos lo que son riesgos modificables, ¿no? Modificación de riesgos. Por ejemplo, tenemos como riesgos no modificables la edad, algunas comorbilidades, la falla de órgano, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica, entre otras. Esto es lo que les mencionaba acerca de los fenotipos del shock cardiogénico. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque presentan diferente mortalidad cada uno de estos fenotipos. La primera, como su nombre menciona, no congestiva, ¿no? Entonces no tenemos congestión ni del lado derecho ni del lado izquierdo de los ventrículos, ¿no? Esta principalmente mm, es lo más clásico, ¿no? Por ejemplo, el lactato está elevado. Mientras que tenemos el segundo fenotipo, el cardiorrenal. Esta está asociada a algunas comorbilidades, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, la insuficiencia cardíaca crónica y la hipertensión. Entonces,
y lo más clásico es que haya una falla del ventrículo izquierdo. Y el tercer fenotipo es el cardiometabólico. Está asociado principalmente a falla ventrículo derecho y como su nombre menciona, metabólico, las transaminasas, el lactato van a ser las que principalmente van a estar incrementadas en este fenotipo. Entonces, esto es importante para evaluar la mortalidad de estos fenotipos, ¿no? Por ejemplo, la no congestiva, un promedio de 20% de mortalidad, la cardiorrenal, 40, y la cardiometabólica, mayor de 50, ¿no? Ya, este es el manejo del shock cardiogénico. Este cuadrito va a resumir todo lo que voy a mencionar a partir de ahora, así que es muy importante. Ante un paciente con shock cardiogénico, lo primero que debemos de hacer es identificarlo y clasificarlo, ¿no? Con lo que ya les mencioné, el SCAI, el estadio SCAI. Luego tenemos que estabilizarlo. Esto principalmente en pacientes que tienen hipotensión, es decir, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, en el que podemos usar ya sea intervención mecánica o farmacológica para revertir eso, ¿no? Bueno, como ya les mencionaba, casi más del 80% del shock cardiogénico se debe a un infarto de miocardio agudo, ¿no? En este caso, el infarto de miocardio con elevación de ST, pues necesita de una revascularización coronaria, ¿no? De emergencia. Ya. Lo que le continuaría a esta estabilización sería una evaluación hemodinámica invasiva, ¿no? Para ello se usa el cateterismo. Luego tenemos bueno, esto nos va a dar información muy precisa acerca de las presiones, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar si este paciente va a requerir de un soporte mecánico circulatorio, en el cual tenemos varios tipos de soporte, ¿no? Y todo ello asociado a un manejo disciplinario, ¿no? Ya sea por, por varios especialistas, ¿no? Entonces, esta era la primera parte, que era la identificación y clasificación de un paciente con shock cardiogénico, ¿no? El este la escala SCAI nos plantea de una A hasta una E, ¿no? Siendo la E la menos grave y la E un extremo más grave, ¿no? La A viene de at risk, ¿no? Que significa pacientes que son hemodinámicamente estables, pero presentan riesgo de tener un shock cardiogénico. Por ejemplo, pacientes que han tenido tienen un infarto de miocardio agudo o falla cardíaca descompensada. El estadio B bueno, de la palabra empezando, ¿no? Esto nos habla de pacientes que ya tienen hemodinámica inestable, ya sea, por ejemplo, hipotensión, taquicardia, pero no tienen signos de hipoperfusión. Por lo tanto, por ejemplo, el lactato no va a estar elevado, la creatinina tampoco. Luego, entonces, esta etapa B se le conoce como pre-shock. Luego tenemos lo que es la etapa C. Es el clásico, ¿no? Un paciente con shock cardiogénico clásico. Estas bueno, como ya sabemos la definición, ¿no? Hipoperfusión que requiere, ya sea soporte farmacológico, mecánico, para mantener la presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Y usualmente tenemos lo que es con signos de hipoperfusión sistémica, ¿no? Aquí ya se van a empezar a relevar lo que es el lactato, entre otros. Tenemos lo que es la siguiente etapa, que es la D. Es un paciente deteriorándose, en la que a pesar de esta intervención farmacológica, no logra, llevar por ejemplo, tener una presión arterial sistólica mayor de 90, ¿no? Y que, por ejemplo, necesitan adicionar más fármacos para mantenerlo. Este es un paciente que se está deteriorando. Y finalmente tenemos la E de extremo, ¿no? Un paciente con shock refractario, con colapso circulatorio. Estas son entonces las etapas, la B conocida como pre-shock y a partir de la C ya pues un shock netamente, ¿no? Tenemos lo que son a la exploración física, aquí lo que vamos a encontrar, pero bueno, vamos a ver ahora lo que son los marcadores bioquímicos, por ejemplo, ¿no? En un estadio A y B, por ejemplo, no había hipoperfusión, ¿no? Por lo tanto el lactato es normal. A partir del estadio C, el lactato va aumentando, tenemos 2 milímetros de mercurio, aumento de creatinina, la tasa de filtración glomerular menor de 50, aumento de transaminasas y aumento del péptido natriurético tipo B.
En un estadio D es similar, solo que va aumentando a pesar de la terapia, ¿no? Y finalmente un estadio D con una acidosis severa, con un lactato mayor a 8 milimoles por litro. Ahora, esta de aquí como bueno, este es muy importante, el cateterismo cardíaco, ya que es investigación diagnóstica definitiva y va a servir de guía para la intervención terapéutica. Entonces, nos manifiesta que, por ejemplo, un paciente en etapa B debe ser referido directo al cateterismo cardíaco, mientras que un paciente en estadio C y D podría primero necesitar una estabilización inicial, pero no debería retrasar el cateterismo cardíaco. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos va a dar información acerca de por ejemplo, la presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho. Bueno, este es un cateterismo cardíaco derecho, ¿no? La presión arterial pulmonar y la presión de enclavamiento pulmonar, que como ya vimos son importantes para definir lo que es el shock. Luego, las investigaciones que se debe realizar, por ejemplo, es un electrocardiograma, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, en un síndrome coronario agudo, ya que mm, cuando hay elevación del segmento ST, pues necesita reperfusión inmediata, ¿no? Así que si tenemos un infarto de miocardio con elevación de ST, es importante para ello, ¿no? El electrocardiograma. Pero no, esto no, si es normal, también no necesariamente es tranquilizador, como mencioné, ¿no? Porque hay regiones del corazón que no se ven en el electrocardiograma, que son las paredes posterior y lateral. Ahora, también se pide lo que son hemogramas completos y paneles metabólicos, ¿no? Para ver el estado de oxigenación, electrolitos y si hay daño a órganos, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, el lactato. Esto debe ser pedido cada 12 horas. Tenemos lo que son las troponinas. Ahora, estas troponinas también son importantes en los infartos de miocardio, ¿no? Pero cuando hay elevación del segmento ST, no debemos esperar la presencia de estas troponinas porque estas se elevan a las 4 o 6 horas, ¿no? Mientras que este necesita una revascularización inmediata. También tenemos lo que es evaluar el péptido natriurético tipo B, ya que si está elevado es porque es elevado en un shock cardiogénico resultado de un síndrome coronario agudo, ¿no? Y sus niveles elevados se asocian a mayor mortalidad. Asimismo, también podemos hacer uso de la ecocardiografía. También tenemos, luego, el siguiente paso era la estabilización y reanimación, ¿no? Como ya mencioné, podemos hacer uso de tanto el mecánico al farmacológico, ¿no? Ahora, podemos hacer uso de, por ejemplo, líquidos, ¿no? Pero para ver si es idóneo la reanimación con líquidos, primero que se tendría que hacer un cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Basado en esto, podríamos evaluar si requiere o no. Tenemos lo que es la oxigenación, cuyo objetivo sería que la saturación de oxígeno sea mayor al 90%, y el soporte vasopresor, ¿no? Cuyo objetivo sería una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Ahora, en este se usa, por ejemplo, como ya vimos, el daño es en la contractilidad del corazón, ¿no? Por lo tanto, tenemos que usar fármacos inotrópicos, ¿no? Y como aquí, la dobutamina es el que es usado comúnmente en el shock cardiogénico. También podemos usar el levosimendan, esto, por ejemplo, en pacientes que han sido tratados con antagonistas beta, estos mm, podrían servir, ¿no? Ahora no, hasta ahora no hay estudios que comparen cuál es más beneficioso que el otro. También podríamos usar lo que es la milrinona. Está asociada en un shock principalmente asociado al ventrículo derecho. También tenemos terapia de reemplazo renal continuo. ¿Por qué? Porque, como mencionamos aquí, 13 o 28% de los pacientes con shock cardiogénico van a sufrir una lesión renal aguda, ¿no? Que van a necesitar, por ejemplo, un diálisis. El siguiente paso era la monitorización hemodinámica. ¿Para qué? Para evaluar signos vitales y la perfusión tisular. Para ello, nos menciona que la creciente evidencia respalda el beneficio de la evaluación hemodinámica invasiva temprana, ¿no? Esto a través del catéter pulmonar arterial. Cuanto más temprano ha sido este cateterismo, pues está asociado a menor mortalidad, ¿no? Y bueno, ahora, los fármacos que mencionamos arriba, por ejemplo, los sinotrópicos, no deberían ser usados por mucho tiempo y deberían ser usados con la menor dosis, ¿no?
Entonces, en pacientes que no logran, restablecer sus valores normales, pues podríamos, bueno, son candidatos al apoyo circulatorio mecánico, ¿no? Estas van a reducir el trabajo sistólico, ya sea del ventrículo izquierdo o el derecho, las presiones de llenado y van a mejorar la perfusión coronaria y de órganos diana. Y estos son todos los mecanismos, ¿no? Que nos van a ofrecer flujos ya desde los más mínimos, por ejemplo, el Impela de 3 litros o la oxigenación por membrana extracorpórea que nos otorga flujos más altos, ¿no? Que van de 7 litros, por ejemplo. Ya final, para terminar, esto, ¿por qué? Porque el shock cardiogénico está asociado principalmente al infarto de miocardio, ¿no? Entonces, en esos casos, se hace uso de la angiografía coronaria, por ejemplo. ¿Para qué? Para conocer exactamente dónde ha sido la obstrucción. Y la reperfusión coronaria, que como ya mencioné, es la intervención terapéutica fundamental para pacientes con síndrome coronario agudo complicado con shock cardiogénico. Eh, bueno, y eso sería todo, doctor y compañeros. Muy bien. Una pregunta. A ver, Keiko. Keiko, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenas tardes. Keiko, solamente para resumir. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos de shock cardiogénico? Los criterios diagnósticos, doctor. Ajá. Am, Ok. Primero la Vamos. clasificación. Doctor, ¿me escucha? Keiko, no te escucho. Chicos, ¿ustedes escuchan a Keiko? Yo no la escucho. Doctor, Ada, ¿me ¿estás? escucha? A ver, Keiko, ¿me escuchas? Ahora sí le escucho, doctor. Ya. Ya. Keiko, solamente les hago la pregunta. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de shock cardiogénico? Mm, Keiko, no te escucho. Chicos, ¿ustedes me escuchan? Ada, Cecilia, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí, se le escucha. No, que a Keiko no le escucho. A ver, ya, al expositor, ¿quién puso? Criterios de shock cardiogénico. Está bien, doctor. Primero, la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y asociado a daño de órgano, ¿no? Ya sea a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso, alteración del estado mental, por ejemplo, del riñón, una diuresis menor de 30 mililitros por hora, y eso, doctor. Ya, entonces, yo tengo criterios de shock cardiogénico. ¿Tiene que ver en el criterio de shock cardiogénico el índice cardíaco? No. Doctor, algunas guías sí lo consideran como criterios, doctor. ¿Eh? El- por ejemplo, Me el dicen índice si me escuchan cardíaco. o no. Ya. A ver, una pregunta. Tú en tus últimas diapositivas pusiste soporte circulatorio. ¿Qué es eso del soporte circulatorio, David? David. Ya, son, mm, a ver, ah, Ah, ok.
Ay, no sé cómo definirle, doctor. A ver. A ver. Ya. En general para todos, los dispositivos de asistencia circulatoria son dispositivos. Son dispositivos que ayudan a mejorar el inotropismo. Son dispositivos temporales. Usualmente son dispositivos que se usan perfectamente. ¿Puedes poner tu diapositiva esa de los dispositivos intracardíacos, Darío? Está bien, doctor. Bueno, mientras va Darío poniendo, recuerden ustedes que hay, en parte de shock cardiogénico, está la hidratación, las drogas, la dobutamina, el levosimendan, y ahí está. El apoyo circulatorio mecánico son dispositivos que se colocan, son pequeños dispositivos, y ahí se llaman, ahí están las marcas, que son el Impela, el ECMO, por ejemplo. A ver, más o menos en dispositivos de lo siguiente quiero que sepan. Primero salió el balón de contrapulsación intraórtica, luego le siguen generaciones o en soporte el ECMO, que es la membrana de circulación circulatoria, y el otro son los dispositivos de asistencia circulatoria. Dentro de ellos, el Impela, los otros son marcas, pero en general, tu compañero lo ha puesto muy bonito ahí, que dice IAP, balón de contrapulsación, ECMO, y ahí los dispositivos de asistencia. Eso ayuda a mejorar el inotropismo hasta lograr la solución completa del problema que hay. Usualmente estos dispositivos de asistencia son temporales hasta llegar al trasplante, si estoy en un shock cardiogénico severo y no se puede hacer más, o hasta resolver el problema coronario que ha tenido el paciente. En Perú, ¿qué tenemos? Balón de contrapulsación, sí hay, se usa bastante, casi se usa menos porque tiene buenas consideraciones. ECMO hay bastante, se usa acá en Huancayo no usamos, pero los hospitales grandes de Lima sí. Los dispositivos de asistencia sí también. Son tipos, son los famosos corazones artificiales. Se cateterizan ambas, la cava y se cateteriza la aorta, y ese es el que hace juego del corazón hasta que el corazón vuelva hacen puente hasta que se haga el trasplante, etc. Recuerden, en shock cardiogénico jóvenes, el escenario es ir a la causa de fondo. Hacemos causa de fondo, resolvemos la parte coronaria, si es un infarto, resolvemos el infarto, problema valvular, resolvemos el problema valvular, y en general, el shock cardiogénico tiene alta mortalidad, y no maneja esa mortalidad, la causa de fondo, no vamos a mejorar. Ya, muy bien, me parece que amplia tu exposición. Muy bien, más bien nos ponemos de acuerdo, jóvenes, y mañana vienen los dos chicos que vienen mañana, y ya para el día viernes hacer la exposición. Otro tema, ¿ya? Muy bien, Sí, jóvenes. doctor, Que tengan... lo voy a sortear hoy día para que asistan mañana. Ya, muy bien, Adita. Buenas tardes con todos, jóvenes. Muy bien, Darío. Gracias. Gracias, doctor. Luego, doctor.